Sí. Ok. Muy bien, entonces estábamos hablando del principio, ¿cuál? De la excepción. De la excepción. Muy bien. Este principio empieza afirmando que los jefes, o ejecutivos deben resolver, los jefes o ejecutivos deben resolver solo los problemas extraordinarios, coma, es decir, coma, que los problemas de rutina deben resolverlo los subjefes, del nivel jerárquico correspondiente. ¿Listo? ¿Y eso qué es fundamentalmente? Pues claro, si yo, por ejemplo, lo que hablábamos de la misma delegación, ¿cierto? Si yo le estoy delegando, si presenta algún inconveniente, pues tengo que, digamos, o más bien a Lina se le presentó un problema, entonces tiene que resolverlo ella, ¿cierto? Los que son de rutina. Ya si es algo que no estaba contemplado, pues obviamente sí entraré a, digamos, a resolverlo yo. ¿Listo? Pero hablamos de los problemas extraordinarios. ¿Listo? Muy bien. El siguiente es noveno, principio de identificación. Dos puntos. Este principio establece que todos los actos, o hechos que se sucedan o que sean susceptibles de suceder en la institución y la cantidad de cosas que se manejen coma, deben tener su identificación adecuada. Coma, para evitar confusiones con otros hechos o cosas semejantes. Punto aparte, el 10. Principio de simplicidad. Decimos que, dos puntos, establece que dentro de cualquier organismo u organización, coma, solo deben establecerse las funciones que sean indispensables. Profe, Solo deben establecerse las funciones
que sean indispensables para los fines de la entidad. ¿Listo? Hablamos del 11, se llama principio de la moral interna. Principio de la moral interna. Dos puntos. Este principio establece que debe haber responsabilidad, coma, colaboración y compromiso para el logro de los objetivos institucionales comunes. Para el logro de los objetivos institucionales comunes. Coma, entre los integrantes de la empresa, coma, tanto directivos como subalternos. ¿Listo? Entonces estamos claros, ¿no? Si yo, por ejemplo, si estamos nosotros en una organización, pues de lo que se trata es básicamente lo que llamaríamos nosotros el famoso trabajo en qué. En equipo, ¿cierto? Trabajo en equipo, donde se involucren a todos los miembros de la organización. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor, profe. Ok, muy Sí, bien. señor, profe, claros. Entonces ya sabemos, directivos y subalternos. Ah, no, es que yo no, eso no me toca a mí ni nada, sino usted mire a ver cómo, no, pues hagamos eso, trabajemos. En otras palabras, hablamos de trabajo colaborativo, ¿cierto? Muy bien. 12. Principio de la unidad de mando. Principio de la unidad de mando. Afirma, dos puntos, afirma que el subordinado no debe recibir órdenes. Señor profe, es que lo escuché entrecortado. Afirma que el subordinado, ¿sí? ¿Me escuchó mejor? Sí, señor, gracias. Es mi internet. No os preocupéis. Afirma que el subordinado no debe recibir órdenes de más de un jefe sobre la misma materia. ¿Listo? Entonces ya yo le delegué a Lina, yo no le delegué a Paula. ¿Listo? O sea, la que va a dar las órdenes de cómo ejecutar el trabajo a Paula, ¿quién va a ser? Pues Lina. ¿Cierto? Lina es la que le va a decir. Porque si entra Lina y entro yo y entonces en un momento determinado va a decir Paula, pero entonces ¿a quién le hago caso? ¿Sí les ha pasado eso en alguna empresa o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cierto? Sobre todo en las empresas familiares pasa mucho, ¿no? Que de pronto llegó el sobrino del dueño o el hijo del dueño y entonces el dueño ya le mandó a hacer una cosa a uno y llega el otro lo manda a hacer otra cosa y entonces se pone bravo porque uno no le hace y entonces si uno se pone a asumir responsabilidades, va más allá de esas responsabilidades que le delegaron y no está bien, ¿correcto? ¿Estamos ahí o no? Entonces, básicamente, eso hay que cumplirlo, porque pues para eso estamos hablando de que hay una organización, y si no, entonces, ¿para qué nos ponemos a, ¿cierto? No podemos pasarnos por la faja lo que es la organización de la empresa. ¿Listos? Muy bien. Entonces, hablamos el 13, ¿correcto? Principio de jerarquía o de escala jerárquica.
Principio de jerarquía o de escala jerárquica. 2 puntos. Establece que debe existir una cadena de relaciones directas de autoridad desde un directivo superior hasta el último subordinado. Y que esta una relación. establece que debe existir una cadena de relaciones, ¿correcto? Una cadena de relaciones directas de autoridad. Profe, qué pena se le escuchó entrecortado. Repito, entonces, principio de jerarquía Sí, o de escala jerárquica, ¿listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces sí, decimos señor, que profe. Qué establece pena. tranquila, establece que debe existir una cadena de relaciones directas. Establece que debe existir una cadena de relaciones directas de autoridad desde un directivo superior, hasta el último subordinado, Superior hasta el último subordinado, ya habrá una aclaración ahí, y que esta debe funcionar, claramente a través de toda la organización. ¿Listo? Entonces, de pronto, ¿se han visto algún organigrama en una organización? ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces, ustedes miran, de Sí. pronto vamos a decir que en ese organigrama, en la parte superior aparece el gerente, luego aparece, dependiendo de él, aparece el subgerente, por decir algo, luego aparecen los jefes, ¿cierto? Luego aparecen, digamos, en eso también hay los subjefes, ¿sí o no? O los asistentes, y de pronto aparecen por último los operarios. Por decir algo, hablamos de una industria de confecciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que está el operario, entonces lo que tiene que decir es que el operario, para poder llegar, ¿cierto?, al gerente, debe respetar el conducto regular. Básicamente sería eso, cuando hablamos del respeto a los conductos regulares. Entonces, yo soy el operario, pero hay un asistente, entonces yo primero me dirijo al asistente, ¿correcto? No voy a saltarme, lo voy a ir al jefe porque pues se supone que todo lo tengo que hacer a través de ese asistente. ¿Estamos? Y estamos hablando de varias cosas, no solamente de trabajo, sino de pronto de muchas situaciones que se presentan. Entonces, la idea es, en otras palabras, podríamos decir que respetar el conducto regular, ¿correcto? Aunque digamos, sobre todo en mucha organización japonesa, ¿cierto? Se habla de el aplanamiento o el achatamiento de ese organigrama, ¿cierto? ¿Dónde qué? Porque el que tiene que representar a la organización es el gerente, que está allá arriba, ¿cierto? Y el que produce es el operario. Entonces debería existir una relación directa entre el operario y el gerente, ¿cierto? Que son las personas que muchas veces, digamos, son las que también uno como operario puede dar ideas. Y entonces, pues, para estudiarlas, ¿cierto? Porque muchas veces lo que hace es que se siguen, para tratar de seguir conductos regulares donde no hay necesario, pues se pierden las ideas. No falta el envidioso que quiera tomar la idea de uno como propia. Y bueno, ese tipo de cosas que uno puede ver. Eso se ve en todo lado, ¿no? ¿Estamos ahí?
Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Vamos siendo claros? Qué Póngale pena, cat, yo estoy teniendo yo estoy señora. teniendo problemas de internet y lo escucho súper entrecortado. ¿Me escucha? ¿Los demás cómo me escuchan? ¿Peor? ¿O mejor? A veces se te escucha bien y a veces se te escucha entrecortado, profe. Es que esos internet de ustedes son muy malos y el mío también, porque no, es que estar como molestando el internet de pronto por tanta lluvia y tanta cosa, creo yo, ¿no? Puede ser eso. Pero entonces, cuando no me entiendan, claro, sí, me dicen y yo les repito, no hay ningún inconveniente. Para eso estamos, Gracias, ¿listo? profe. Nada, que comenzó a cantar y yo digo, uy, espera un momentico, pues, ¿qué puede pasar? A veces se le escucha, entonces me dicen y yo repito. ¿Listo, doña Lina y doña Paula y don Peter? Gracias, profe. Mucho gusto. Muy bien, entonces, hablamos del 14, principio de especialización. Principio de especialización. ¿Listo? Este principio establece que a medida que la empresa se amplía, este principio establece que a medida que la empresa se amplía, y diversifica, coma, debe crear grupos, coma, secciones, coma, dependencias, coma, etcétera, para que trabajen en una sola especialidad, Profe, grupos, coma. de grupos, coma, secciones, coma, dependencias, coma, etcétera, ¿cierto? Para que trabajen en una sola especialidad o área de actividades. ¿Listo? ¿Eso qué es? Pues obviamente, ¿cierto? De pronto yo tengo una empresa que se dedica a la elaboración de escritorios, digámosle por decir algo, ¿cierto? Entonces, esa empresa, Profe, te escucho entrecortado. ¿cómo? ¿Ya mejor? Vamos a decir, Actividades. ¿dónde quedaste? Ah, para que trabajen en una sola especialización o área de actividades. Hasta ahí nomás. ¿Listo? Entonces decíamos que fundamentalmente ¿eso qué es? Pues resulta que yo arranco con una empresa pequeñita, ¿cierto? Digamos, vamos a decir que estoy fabricando sillas, ¿correcto? Entonces yo solito, así es como dice, mi solito, puedo hacer las sillas. Entonces yo compro la madera, la cepillo, la corto, armo el mueble, bueno, lo que sea. Estoy solo. Pero resulta que comienza a crecer mi empresa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? Que en la medida que vaya creciendo, pues yo me dedicaré a una cosa, ¿cierto? Y las personas, ¿cierto? Vamos a decir que contrato al Peter y el Peter se va a encargar ahora de lo que es el cepillado, por decir algo. ¿Listo? Entonces Peter se encarga del cepillado, ¿cierto? Y yo me encargo, pero es que nos pidieron nos pidieron más. Entonces, si nos pidieron más, entonces, ¿qué hacemos? Peter dice, yo no alcanzo a hacer todo lo que está diciendo, a hacer el cepillado de todo eso y luego echarles pintura. Entonces, ¿qué os sugiere? Contratemos a una persona que se encargue de la pintura.
Entonces, a medida que vamos creciendo, ¿correcto? Vamos creando el área de corte, el área de armado, se me ocurre a mí, el área de terminado, por decir algo. Voy cogiendo áreas y a cada área la voy especializando en una función en la medida que la empresa va creciendo. ¿Sí me escuchaste, Paula y Lina? Profe, me quedé en áreas de actividades y ahí no te volví a escuchar. En área o área de actividades, ahí dejamos punto. Profe, yo no tengo buen internet. Ahí dejamos área punto, en punto, ¿sí? En el principio de especialización quedamos en o área de actividades, y ahí es punto. Ahí terminamos ese principio, ¿listo? Ah, bueno, profe, Principio de la gracias. especialización. Entonces les comentaba era que en la medida que yo voy creciendo, pues tengo que ir formando unas áreas, ¿cierto? Pues al principio no voy a arrancar con área, si yo sé hacer sillas y no vendo sino una, pues no voy a tener un área de corte, pues voy a salir corriendo, me voy al área de corte, y luego salgo para el otro lado y voy a hacer el área de armado y salgo corriendo para el otro lado y no, ¿cierto? Pero si crezco, entonces ya comienzo yo a establecer, ¿cierto? Por ejemplo, decimos que Lina se encarga de la sección de compras, por decir algo, ¿cierto? La compra del material. Paula se va a encargar del alistamiento y la entrega a producción, y en producción está Peter, ¿correcto? Peter se encarga del corte, ¿cierto? Corte y cepillado, por decir algo. Y yo me encargo del armado y la pintura, ¿sí? O darle el terminado, por decir algo. Entonces, en la medida que crezco, voy diversificando mi producción, ¿cierto? También, o mi área de producción, más bien. ¿Estamos claros ahora sí? Sí, profe. Muy bien. Lina, ¿me escucha? Paula. Profe, lo escuché por internet, está inestable. Por pedazos. Bueno, de todas maneras dejemos un título ahí rapidito, entonces para ver qué puede desconectarse y volver a conectar a ver si se mejora. Que diga 15 principios de centralización guión descentralización. ¿Listo? Principio de Profe, centralización. qué pena. Pero conectarme a la otra. ¿Cómo? ¿Qué nos estaban pidiendo para la otra clase? Por eso, coloquen ese titulito que ya nos vamos. Principio de centralización guión descentralización. ¿Listo? Muy bien, actívenme la camarita ahí para que me quede el registro de salida y se pueden ir para que se van y se conecten en la otra. No problema. ¿Estamos ahí? Principio de centralización, guión, descentralización. Y entonces hablamos entre 8 días. ¿Listo? Entonces yo veré cómo van a salir con ese. Muy bien, ya nos podemos desconectar tranquilas para que puedan entrar a la otra clase. Dios me los bendiga. Un buen fin de semana. ¿Listo? Profe, Gracias, la profe. mía está activa. Ay, es que es internet. ¿Cómo? Ya, listo. Uy, espere que Chao, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces hablamos entre 8 días. ¿Listo? Muy bien. Suerte pues. Listo, Vaya, profe. conéctense en la otra para que no les haga tanto. Buen fin de semana. Chao. Gracias, profe. Gracias. Con mucho gusto.